Amigas y amigos de All In Sports, qué gusto saludarlos. Su amigo Juan Pablo Simón en su canal All In Sports para platicar de historia. Historia de la grande, historia de la antigua, historia del tenis. Y es que dentro de toda esta resaca, tras el título número 10 de Novak Djokovic en el Abierto de Australia, me encontré una historia por ahí. Le escribió el periodista francés Laurent Bernier. Es director de información de Eurosport, este prestigioso canal europeo, donde nos remonta al año de 1983. A partir de la nota, obviamente, me puse a investigar más, me puse a aprender. Yo era un niño cuando esto sucedió, pero me encontré una historia realmente increíble. Me encontré con una... si bien mi punto de vista no ha cambiado, la realidad es que sí me ha hecho reflexionar muchísimo sobre lo que era el tenis de antes y lo que es el tenis de ahora, ¿no? Como pocos deportes ha evolucionado, como pocos deportes hoy, en pleno 2023, se encuentra tratando de estar ahí arriba, en las alturas máximas del deporte mundial, compitiendo. Y bueno, el más claro ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, cómo puedes reinventarte, cómo puedes estar a punto de la extinción y 40 años después ser posiblemente el Grand Slam más importante. Quédate aquí en All In Sports porque te voy a contar la increíble historia del Abierto de Australia, de la ruina, de la casi desaparición a la gloria. Espero que ya tengas tu cafecito, tu cerveza, tu refresco, lo que gustes, porque vamos a repasar un pedazo de historia muy, muy interesante. Ponte cómodo y remontémonos primero al año de 1905. Ese es el año en el que surge el primer evento del Australian Open. En ese momento llamado The Australasian Championship. Después, en 1927, ya pasó a ser The Australian Championship. Es hasta 1969 cuando el Australian Open tiene el nombre que le conocemos. Fue en 1922 cuando las mujeres formaron parte por primera vez de este evento. Y para que entendamos cuánta distancia, cuánta historia hay entre uno y otro, entendamos que Wimbledon surgió, el papá de todos los Grand Slams, en 1877. 28 años después es cuando llega la primera edición del Australian Open. Del otro lado del mundo, miles y miles y miles de kilómetros de la Europa, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que le ha costado tanto trabajo históricamente al Australian Open poder consolidarse como un evento de categoría premium. Y más con lo difícil que fue, ¿no? O sea, se imaginan, a principios de siglo era una odisea viajar a Australia. De hecho, es hasta 1928, fíjense, que gana el primer extranjero. Y fíjense, fue Borotra, un tenista francés, el famoso vasco saltador, ¿sí? Perteneciente a los 4 mosqueteros que dominaron Lacoste y todos ellos la década de los 20, fabulosos tenistas franceses, ¿no? Bueno, él es el primero que en el 28 dice, va, yo voy. Ganó singles, ganó dobles mixtos. Impresionante, arrasó. Pero imagínense, tanto tuvo que pasar, ¿no? Luego entonces, bueno, pues vino esta época maravillosa también de Rod Laver, Roswell, ¿no? Emerson, ¿no? Que fue 50, 60, ¿no? Por cierto, aquellos que dicen que el tenis mexicano no existe, han de saber que el equipo Copa Davis mexicano enfrentó a aquel poderosísimo equipo australiano en una final. Allá por la década de los 60. Historia que vale mucho la pena recordar siempre, porque pensamos que
la historia del tenis solo es la de hoy, ¿no? La que hoy conocemos, los últimos 20 años y no. Bueno, hagamos un paréntesis, ¿no? En la historia del Australian Open. Recordemos en este momento los que para mí han sido 3 momentos trascendentales en la historia y la evolución del tenis como lo conocemos actualmente. Obviamente el primero se da a finales de la década de los 60 y a principios de la década de los 70 con la creación de la era Open, ¿no? Ahí empezamos ya a escribir otra historia, empezamos a acomodar los torneos de otra forma, a jerarquizarlos de otra forma, ¿no? Y a partir de ahí también empieza cierto conteo, ATP, shalala, mucho más en forma de lo que se venía haciendo anteriormente, ¿no? Cuando ya sabemos historias tristes como la de Vilas, que fue número 1 del mundo. Por cierto, Vilas gana el Abierto de Australia en 78 y 79, ¿no? Por cierto, aprovechando lo que ahorita les voy a contar, ¿no? Las grandes ausencias. En ese entonces recordemos que Borg, McEnroe, Connors, Lendl no iban al Abierto de Australia. No les interesaba asistir. Por eso es que todo cambia en 1983. Pero bueno, no me adelanto. Regreso. Después de crearse la era Open, para mí hay otro momento trascendental en 1990, cuando se crea el ATP Tour. Ahí cambia todo. Cuando la gira ATP llega al mundo, cuando se da una perfecta jerarquización y calendarización de los torneos, ahí cambia todo. Por cierto, el Australian Open, una parte clave y crucial en su historia. Antes, hasta 1987, 4 años después de 1983, ojito, es que deja de ser el último Grand Slam del año, que eso era patético. Imagínense, en días de Navidad y de Año Nuevo había Australian Open. Y con lo que costaba de trabajo llegar allá, pues los jugadores decían, no hombre, te lo regalo. El mismo McEnroe en la nota dice, ¿no? Dice, no hombre, para nosotros ir a Australia no tenía mayor relevancia, porque además no pagaba mucho dinero. Nosotros preferíamos 1000 veces ir al torneo de Dallas o ir al de pista cubierta en el Madison Square Garden. Tenía mucho más prestigio. Imagínense el nivel de desprecio y de desprestigio que llegó a tener el Australian Open a finales de la década de los 70 y a principios de la década de los 80, ¿no? Entonces imagínense, ahí se va desarrollando esta historia, ¿no? Y entonces llega el año del 83 y viene algo que cambia definitivamente. Bueno, les decía, en el 90 se crean ATP 250, ATP 500, Masters 1000 ya se define perfectamente y bueno, quedan obviamente jerarquizados los 4 Grand Slams con, obviamente, como les digo, el Australian Open dejando de ser el último del calendario a ser el primero. De hecho, hoy en día, muchos jugadores incluso quisieran que se jugara en la primera quincena de febrero, pero en Australia nunca han querido eso. ¿Por qué? Porque ahí se acaban ya las vacaciones de verano de los niños y eso podría mermar mucho la asistencia del público. Entonces, bueno, Australia siempre quiere que sea forzosamente en enero. Entonces, así empieza esta historia, así avanza. Y en 1983, Wilander disputa contra Yannick Noah, la final de Roland Garros de ese mismo año. ¿Saben cuánto ganó el ganador? $100,000. Entonces, Australia dice, el jugador quiere dinero. Ahí va, un premio de $600,000. Y entonces sí, ¡pum! McEnroe nunca había ido. En fin, el único que no fue y que desde el 75 no iba a Australia fue Jimmy Connors. Él se mantuvo en la negativa de no asistir a esa edición de 1983. Mats Wilander, que había ganado en 1982 su primer título de Grand Slam en Roland Garros, por cierto, ya desde entonces catalogado como arcillista. Llegaba por primera vez el chico sueco, que fue número 1 del mundo, ganó 7 títulos de Grand Slam, ¿no? Parte importantísima
de aquel grandísimo equipo con Stefan Edberg, shalala, de Copa Davis. Por cierto, la Copa Davis, ese año del 83, la iban a disputar la final Suecia contra Australia, días después del Australian Open. Wilander te lo dice, yo me voy a Australia con el objetivo de la Davis. Disputaron 7 finales en esa década. Robó el equipo sueco, era un equipazazazazo. Ahí tenemos una foto maravillosa de este equipo increíble. Wilander te decía, mi objetivo era la Copa Davis. Bueno, el gran favorito al título de Australia era John McEnroe. Por primera vez ahí, era el rey de la hierba en Wimbledon, venía de arrasar ese año en Wimbledon. Entonces era el gran favorito a llevarse el título. Lendl no era especialista en hierba, igual que Wilander, había muchos jugadores obviamente. Resulta que en semifinales se enfrentan Wilander contra McEnroe. McEnroe gana el primer set, pero después Wilander desaparece a McEnroe. Llegando, de hecho, Wilander en la nota comenta, ¿no? Dice, a mí este pasto me cambió el juego. Este torneo para mí es el más importante de mi vida, porque a partir de aquí me doy cuenta que mi juego puede alcanzar muchas variantes, ¿no? Porque además, como les digo, era pasto igual que Wimbledon, pero él mismo te lo dice, era un pasto totalmente diferente, no tenía absolutamente nada que ver. Yo podía jugar de fondo, mi juego se me acomodaba, en fin. El caso es que queda demostrado, porque el mismo McEnroe tú lo escuchas hablando, ¿no? No, la verdad es que eran unas instalaciones horribles, todo muy verde, todo muy queriendo ser como Wimbledon, pero la verdad es que lejísimos de ser instalaciones de un Grand Slam, ¿no? El pasto totalmente diferente a lo que él venía jugando. De hecho, él dice que, ¿cómo se llama? Cuando llega dice, no, es pasto, pasto es pasto. Al final quedó demostrado que no. ¿Por qué? Porque le gana muy bien la semifinal Wilander. Y en la final, Wilander enfrenta a Ivan Lendl en la primera edición de lo que fueron 5 finales de Grand Slam entre el sueco y el ahora estadounidense, ¿no? Aplasta totalmente Wilander en 3 sets a Lendl. Increíble, ¿qué tal? La publicidad de Marlboro, tanto atrás del jugador como en el juez de silla, en los lugares más referentes de la cancha, ¿no? O sea, imposible mejor ubicada. Hoy en día, una publicidad así de marcas de ese tipo sería imposible de pensar. Para que las nuevas generaciones vean cómo en los 80s así era, ¿no? El automovilismo todo era marcas de cigarro, marcas de alcohol, y hoy totalmente prohibido, ¿no? De hecho, prácticamente en la mayoría de los países fumar en todos los espacios públicos está casi prohibido, ¿no? Así ha evolucionado el mundo 40 años después. Vean el estadio es horrible, ¿no? De hecho está junto a un freeway, ahorita lo van a ver, parece un ruedo de toros, ¿no? Lo lejano que están las orillas de la línea horizontal de la cancha, ¿no? O sea, totalmente fuera de contexto para lo que debería ser instalaciones de un Grand Slam, ¿no? Y bueno, ahí está el punto con el que gana. Vean el festejo es nulo. Parecía que había ganado, no sé. ya ven ahora los festejos de Grand Slam. Imagínense, esto era un festejo, llegaban y se sentaban y listo, vámonos. Sí, había una ceremonia, les entregaban el trofeo, pero hoy van, abrazan, besan, apapachan, todos, yo no estoy hablando mal de nadie. ¿Cómo ha cambiado todo, no? ¿Qué prestigio tiene hoy ganar un Grand Slam? Entonces, bueno, a partir de ese año, en el 85, empieza la construcción de lo que hoy es Melbourne Park. Y como les digo, en el 87 se crea este nuevo calendario con el Australian Open arrancando el año. Lo que definitivamente es por sí mismo el cambio más trascendente y lo que lo lleva al siguiente nivel, ¿no? Ya luego, en 1988, se estrenan las nuevas instalaciones. En ese momento no se llamaban Melbourne Park. Melbourne Park se llama a partir de 1997. Pero el primer ganador en 1988 del Abierto de Australia, ya con la Ribbon Ace, esta superficie 100% australiana, creada y desarrollada por tecnología australiana,
¿Quién fue? El señor Wilander. Mats Wilander, el sueco, fue el único tenista capaz de ganar Australian Open en versión pasto y Australian Open en la nueva superficie, que es la misma con la que estamos jugando hoy, con la que Novak Djokovic se acaba de convertir, ya lo era hace rato, en el amo y señor del abierto australiano, ¿no? Una historia increíble ya en los 90, bueno, empezó a haber una historia maravillosa, vino Federer, vino Nadal, vino Djokovic, en fin, Sampras, ¿no? O sea, lo que yo les decía de Sampras. Vamos ahorita a las reflexiones. Esta fue toda la historia. Me detuve en Sampras porque para mí Sampras es crucial y marca un antes y un después. Siempre lo he dicho. Aquí están mis conclusiones de esta increíble historia. ¿Por qué les digo que el abierto de Australia posiblemente es hoy el más importante de los 4? Hay que considerar que en las ediciones 2022 de Roland Garros hubo 650,000 asistentes. En Wimbledon fueron 550,000. En Nueva York fueron 750,000. Y este año, en Australia, se llegó a los 900,000 asistentes. Hoy, en cada edición del abierto australiano, participan más de 800 jugadores en todas las categorías y de todas partes del mundo. Es, sin duda alguna, el Grand Slam que todos quieren jugar, porque además es un Grand Slam que va a la vanguardia, que va siempre hacia adelante. Hoy no solo tiene la Rod Laver Arena, también tiene la Margaret Court, también tiene la Kane, y también tiene la 1500 no sé qué, y también tiene la Kia, ¿no? O sea, es un mundo impresionante el que ahora ofrece Melbourne Park, ¿no? Es sin duda alguna uno de los eventos deportivos más importantes del mundo. Y ojo, le da a la ciudad de Melbourne cada año 65 millones de dólares de recaudación. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién no va a querer seguirlo teniendo en la máxima altura del tenis, ¿no? Por eso es que el abierto de Australia, hoy por hoy, sin duda, yo creo que debe de ser considerado uno de los más importantes, ¿no? Y bueno, dentro de estas reflexiones, a ver, hoy que estamos tan metidos, tan inmersos en la lucha del GOAT, que si los Grand Slams, que si Djokovic, tantos torneos, shalala, y más Masters 1000, que no sé qué, que no sé cuánto. De hecho, reafirmó mi pensamiento. A ver, tenemos que tener en claro una cosa. Creo que hay que dividir perfectamente bien la historia del tenis entre 1990, un antes, y 1990, un después. ¿Por qué? Porque incluso a partir de ese momento ya podemos hablar de que el Australian Open es como lo conocemos hoy en día, ¿no? No otro torneo, diferente. Incluso podemos decir que hasta de una categoría distinta a lo que eran los Grand Slams. Por eso incluso los jugadores preferían torneos que hace siglos desaparecieron, para que entendamos la magnitud de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que debemos de empezar a medir a partir del ATP Tour, que nos deja perfectamente bien delimitada la jerarquización y la categorización de los torneos, ¿no? Y entonces sí, a partir de ahí, ¿no? Después, ¿por qué? Porque Jimmy Connors es el hombre que más torneos ha ganado en la historia del tenis, ¿no? Fenómeno, un fuera de serie seguramente, ¿no? Yo he visto videos y obviamente, ¡qué crack! Pero habría que analizar qué tipos de torneos ganó, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hoy que ya la jerarquización es clara, que todos están jugando bajo las mismas reglas, siendo el tenis un deporte global, universal, ¿no? No como en el fútbol, que tienes la Liga Española, la Premier League. Ahí sí, cada liga tiene un nivel y una categorización muy distinta, épocas, momentos, ¿no? Aquí no, aquí realmente podemos hablar desde 1990, una ATP muy sólida, ¿no? Hasta ese momento, de hecho, pues había muchos tenistas que tenían 7, 8 Grand Slams, ¿no?
Björn Borg, que joven se retira, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Björn Borg con una carrera estilo Djokovic? ¿Qué hubiera sido de Björn Borg yendo siempre al Abierto de Australia? Otra historia. Entonces, hay que valorar el tenis de hoy. Por eso los 14 títulos de Grand Slam de Sampras en su momento, yo me acuerdo, fueron tan impresionantes. La gente decía, ¿quién va a superar a Sampras? No existía la capacidad de creer que iba a llegar un tenista para superar el 14. Llegaron 3. Por eso yo creo que atrás pueden llegar más, ¿eh? O sea, ya la ruta está marcada. El camino está hecho. El tenis de hoy es muy distinto. La fórmula ya está escrita. Ya no hay mucho que inventar, ¿no? Entonces, creo que es una historia increíble. Creo que es una historia que nos hace entender por qué el tenis del pasado no puede ser comparado con el del presente y por qué la historia que estamos viviendo ahora nos llama tanto la atención y nos sorprende tanto, ¿no? Los 14 títulos de Rafael Nadal en París, los 10 títulos de Novak Djokovic en Australia, los 8 de Roger Federer en Wimbledon, ¿no? Números increíbles, carreras alucinantes, los jugadores antes se retiraban muy jóvenes. Hoy tenemos a chicos de 35, 36 años que siguen dominando el circuito. Longevos a más no poder. Antes eso sucedía poco. Hoy hay más tecnología para todo, para jugar, para recuperarte, para enfrentar al rival, para preparar tus partidos. Incluso durante el mismo partido ya hay torneos donde les permiten estarse informando y estar viendo. Es otro tenis, muy distinto a lo rudimentario que veíamos en las imágenes, que era el tenis de 1980. ¿A ti qué te pareció? ¿Qué te pareció esta historia? A mí me dejó realmente anonadado, me dieron muchas ganas de investigar y de presentarles toda esta historia, porque creo que es fundamental para poder entender el hoy del tenis mundial y el gran futuro que hay, porque definitivamente tras la era del Big Three, creo que hay un enorme futuro. No tenemos que tener miedo de que ya vivimos lo mejor, porque no hay un deporte que nos haya demostrado más veces que es capaz de reinventarse como el tenis. Y siempre insisto, ¿no? Las nuevas generaciones siempre van a querer batir las marcas antiguas. Así es que esta es la historia fantástica del Australian Open. Estas son mis reflexiones tras ese 10º título de Novak Djokovic. Hoy por hoy, sin duda alguna, el Australian Open, uno de los Grand Slams más importantes del circuito. Bueno, sabemos que los Grand Slams, increíblemente, entre comillas, no forman parte del ATP, pero bueno, sabemos que esto es parte de un todo, de una maravillosa familia del tenis. Fuerte abrazo a todos, a los Nolefam, a los fans de Roger, a los fans de Nadal, a todos, a pesar de todo el odio que avientan algunos y de toda la buena vibra que avientan otros. Aquí estamos siempre dispuestos a traerles siempre la mejor información. Si te gustó el video, recuerda, regálanos like, es lo que más nos sirve para seguir creando este contenido. Este video está hecho con gran cariño, espero te haya gustado. Tú cuéntame qué representa para ti el Australian Open, qué es en tu vida, en qué lugar lo pones de los 4 Grand Slams, tú querido fan del tenis. A mí me encanta, me fascina que sea el primero del año. A pesar de lo complicado del horario aquí en México, que es de 6 de la tarde a 6, 7 de la mañana del día siguiente, me encanta arrancar cada año con un torneo que es espectacular, que es maravilloso y que nos hace entender por qué amamos tanto a este deporte. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente día. Cuídate muchísimo y recuerda, somos All In Sports, donde siempre ganas pasión y locura por los deportes.